hierro y llevarlo de un sitio a otro. Va a ser para apagar la toxicidad, entre comillas, del hierro, de la cantidad de hierro que hay. Entonces ella en cierta forma lo quela dentro, se sintetiza y va a estar circulando allí, apagando esa posibilidad de reacciones de especies reactivas de oxígeno, ¿verdad? Daño de las membranas. Entonces no va a servir para mejorar la anemia, pero va a servir para disminuir los riesgos de toxicidad. Y por eso es que la teoría benéfica de la anemia frente a la enfermedad de base, que esa condición de la enfermedad de base, la médula ósea reacciona con anemia, entre comillas, para disminuir toda esa posibilidad de suministrarle hierro al sistema para que ese sistema se active la vía de peroxidaciones y de producción de radicales libres y alimentación de bacterias. ¿Ok? Entonces, por eso quería retrocederme para contarles que sí, que el macrófago pudiera estar sintetizando transferrina, de hecho lo hace, pero para administración local dentro intracelular de ese hierro, exceso de hierro que tiene. ¿Qué? Bueno, bien, dicho eso, seguimos, ya ustedes se acuerdan de todo esto. ¿Para qué es la epsidina? Exacto, internalizar la ferroportina, y es una manera también de controlar el ingreso. No es que la epsidina no existe jamás y nunca, y solamente en procesos inflamatorios. En procesos inflamatorios va a estar muy aumentada. ¿Okay? Pero fíjense, recuerden que también les había comentado que la misma médula ósea tiene capacidad de frenar a la epsidina con otra proteína que se llama eritroferrona, que en el caso de las anemias asociadas a las enfermedades crónicas o anemia de la inflamación, el boom de citoquinas es tan grande que la eritroferrona no tiene efecto. Supera la estimulación de la síntesis hepática de epsidina inducida por IL-6, supera a la inhibición que hace la eritroferrona. ¿Captado? Ok. Entonces, esto ya lo hemos visto y comenzábamos a hablar de la teoría benéfica. Vimos esta comparación, vimos la anemia de la inflamación, y habíamos quedado acá, ¿verdad? Hablando de este secuestro. Ups. Hablando de este secuestro. Secuestro, en el caso de la anemia que vimos ayer, está en los macrófagos, y hoy vamos a ver este problema, que es un secuestro secundario, ¿verdad? Porque este no tiene componente genético, ¿verdad? El componente es el sistema inmune. Este sí tiene componente genético y también tiene otras formas que son adquiridas. ¿Ok? Entonces, bien. Como dijimos, la falla en la síntesis de LEM asociada a esta condición se debe a que el hierro se queda en la mitocondria. Habíamos dicho que la síntesis de LEM empezaba en la mitocondria con glicina, succinil-CoA, deltaminolebulínico, sintasa, RAC, salía al citoplasma, varias reacciones hasta que se ensamblaba la protoporfirina, entraba a la mitocondria y ahí agarraba hierro, ¿verdad? Lo cual quiere decir que el hierro está en la mitocondria, ¿correcto? Entonces, estamos acá, ¿verdad? Y este es el defecto, que el hierro no se incorpora a la protoporfirina, bien porque haya un mecanismo que impide que entre, o bien porque haya un déficit en la propia síntesis de la protoporfirina. ¿Me explico? Entonces,
En el 45, este caballero Cooley, que también describió a las talasemias, describió los primeros casos de anemia sideroblástica. En este caso estaba ligada al cromosoma X en dos hermanos de una gran familia en la que la herencia de la enfermedad se documentó a través de 6 generaciones. Entonces, esta condición la ve uno en el norte de Europa, los caucásicos tienen bastante anemia sideroblástica. Entonces, cuando el gen afectado, este gen está afectado, este gen está ubicado en el cromosoma X, ¿verdad? Entonces, uno encuentra que defectos en el gen de la ala sintasa, que es delta amino leulínico sintasa, ¿verdad? Hay dos, hay una que es eritrocitaria y otra que está en los otros sitios del organismo. Entonces, ella está mutada y por supuesto no se sintetiza el ácido delta amino leulínico, porque ella no está haciendo esta reacción. Succinil más CoA va a dar ácido delta amino leulínico. Primer paso en la síntesis del N. Ahora bien, hay un tercio de pacientes que son femeninos, porque generalmente esta patología, si está asociada al cromosoma X, ¿a quién va a afectar? Al hombre, ¿verdad? Y porque hay un tercio que son mujeres, serán trans, y no dijeron. Por la inactivación, exactamente. Se inactiva el gen X bueno y deja el malo. Bien, entonces eso explica esto. Bien, entonces este problema mutacional tiene que ver con la función de la enzima. Y entonces la enzima tiene distintos problemas. Puede tener baja afinidad por su cofactor, y su cofactor es el R6, en este caso, que lo sabe. Baja afinidad por su cofactor puede ser inestable desde el punto de vista de su estructura, es inestable y no puede hacer su función. Puede estar alterado el sitio catalítico, entonces no se va a dar la reacción porque la catálisis no se da. Y puede haber una anormal o mayor susceptibilidad a las proteasas mitocondriales. Eso puede estar ocurriendo si se afecta este gen. Se puede afectar este gen que también está en el cromosoma X y que es de la subfamilia del cassette unidores de ATP, ABCD7. Esta proteína es mitocondrial y la pérdida de la función de este gen o de la proteína va a alterar la disponibilidad de hierro reducido para formar el sintetizar M a partir de la protoporfirina 9 y afecta la formación del clúster hierro azul. Pero también el defecto puede ser recesivo, puede ser en los autosomas, puede ser autosómica recesiva, ya no está en el X, está en otro cromosoma y puede afectar el transporte mitocondrial de la glicina. ¿Por qué me importa la glicina? Porque si no entra glicina acá, esta señora no puede actuar, porque necesita glicina para pegarle succinil-CoA. ¿Correcto? Entonces, aquí tengo este compromiso con el transportador de glicina y este es el gen afectado. También se compromete la biogénesis de los complejos clúster y esto disminuye la actividad de la enzima a la sintasa. Por supuesto, se requiere también, además de esto se requiere para la síntesis de la ferroquelatasa y la sintasa de protoporfirina 9. Y ahorita vamos a ver para qué sirve esto. Y recuerden que cuando dimos aplasia, dijimos que el plomo inhibía esta enzima. Por lo tanto, el hierro no entra a la protoporfirina 9 y no se sintetiza en ella. También puede ser que la condición sea adquirida, como en los síndromes mielodisplásico, en
alcoholismo, en la deficiencia de piridoxina, de cobre, intoxicación por plomo, el saturnismo. En las talasemias también puede haber este problema asociados a tóxicos o a reactivos como cloranfenicol, a antibióticos y a tumores sólidos. El problema genético puede ser una delesión del ADN mitocondrial y se vuela alguno de estos genes, o asociados a mosaicos tipo Turner o trisomías, lo que denominamos en grueso aberraciones cromosómicas. ¿Saben la diferencia entre una aberración y una alteración y una mutación? La mutación no la puedo ver. Tengo que hacer todo un ejercicio para ver qué base es la que está alterada, cuál es la secuencia de nucleótidos que se afectó. Mientras que la aberración, el problema es tan grande que lo puedo ver con el microscopio al hacer un cariotipo. Saco sangre, hago una mezcla allí, hago que los cromosomas se dividan y entonces los veo separaditos y veo si tiene 3 cromosomas, un síndrome de Down. ¿Ven? Y son macro alteraciones que se pueden ver. Mientras que las mutaciones necesito otro tipo de aproximación metodológica para verla. Pero aquí la veo con el ojo. Ok, entonces, sigamos. Aquí les describo de nuevo cómo es que se sintetiza el EM para ver dónde es que está el problema, ¿verdad? Entonces aquí dijimos que empezaba dentro de la mitocondria. Y por aquí en algún lado está la succinil-CoA y la glicina. ¿La leen? Yo no la leo, pero está por aquí. Ajá, entonces succinil-CoA más glicina se va a formar delta-aminoleucínico, que está aquí, y sale al citoplasma. En el citoplasma se ensambla todo esto. Y aquí, fíjense, aquí viene hierrotransferrina. Hierrotransferrina dándole su hierro a la mitocondria para que este hierro que está aquí ferroso, ¿verdad? Que entró como férrico por aquí, no lo veo, pero por ahí, así es. Mira, aquí tiene 3 bichitas. Férrico va a pasar con esa enzima que les dije, ferroquelatasa, que inhibe el plomo, ¿ok? Va a pasar adentro. Reduce el hierro entra y se monta en su protoporfirina 9, que está aquí, ¿ves? Con su hierro ferroso, que entró aquí, y se forma el EM. Cuando eso no pasa, así, entonces el hierro se queda metido en la mitocondria. ¿Y dónde andan las mitocondrias en la célula? Están polarizadas así, de este ladito. Solamente están alrededor del núcleo. Entonces son perinucleares. O sea, el hierro termina de entrar en la mitocondria. Exactamente, pero no entra el EM, porque ¿cómo viene con la transferrina? Férrico. Ajá, correcto. ¿Ves? Entonces el férrico no funciona, hello. Tiene que pasar a ferroso para que entre dentro del EM. Y si esa parte falla, no entra. No, pero cuando está entrando la mitocondria está entrando como ferroso. No, aquí, fíjate, aquí está transferrina, citosol. Aquí ya entra. Está férrico ahí todavía. Ajá. Y aquí. El espacio intermembral. Ajá. Sigue férrico. Ajá, entonces ¿dónde se supone que debería pasar a ferroso? Él debe pasar con la ferroquelatasa, esto no es 2. Sí. Donde hay un 3, aquí está, de 3 a 2. Cuando entra para acá a la membrana interespacio aquí, con la protoporfirina, y se va a meter como ferroso en la protoporfirina. Por lo tanto, si él se queda, él logra entrar, se va a quedar en la
en esta membrana exterior y va a quedarse alrededor del núcleo formando un anillo, y por eso uno lo ve como anillo, porque se queda en la mitocondria. Y recuerden que no solamente va a haber el problema en la reducción del hierro, sino que también va a haber el problema en la síntesis, o sea, o uno o lo otro, o si se sacó el numerito tiene todos los genes afectados. Pero aquí también, si no se sintetiza esto, este hierro se queda danzando, se queda sin ser utilizado. Y por ello, entonces lo vamos a encontrar en la mitocondria, en esa membrana externa de la mitocondria perinuclear, que normalmente en la médula ósea, con un eritroblasto, uno encontraría ese hierro en las células que llamamos sideroblastos, pero acumulado en su ferritina, en su complejo ferritina, no alrededor de la mitocondria, no dentro de la mitocondria. ¿Me explico? Entonces, esos son sideroblastos normalitos que tenemos que tener. Que de hecho, cuando baja el consumo de hierro, ¿cómo estarían los sideroblastos en médula ósea? Disminuidos. Y en las anemias de enfermedades crónicas, igual, porque el hierro está secuestrado y los sideroblastos tienen bajo hierro. ¿Estamos claros? Okay. Ajá. Me quedó muy claro la relación perinuclear del hierro. La mitocondria está alrededor del núcleo y el hierro está dentro de la mitocondria. Entonces, si uno lo tiñe a esa célula, vas a verlo que capta lo que capta coloración, va a estar alrededor del núcleo, como lo ve, bueno, como se ve aquí, pues estos punticos son de hierro. Aquí tienes que verlo con cariño, que se ve azul. Aquí alrededor del núcleo, ¿ves? Y eso es patonogmónico. O sea, si tú ves eso, tienes sideroblastosis. No es otra causa. Pero hay que ver si es adquirida o si es genética. Ok, entonces, la producción insuficiente de protoporfirina para incorporar hierro que entra al eritroblasto o falta de hierro para insertarse a la protoporfirina. Cualquiera de las dos cosas puede estar explicando. Aquí, bueno, aquí tenemos esto y fíjense cómo estaría el hierro sérico. No te duermas. ¿Cómo estaría el hierro sérico? Bueno, ahí dice, Así como el hierro sérico no tiene problema porque no hay problema en la absorción, la dieta está bien, hay suficiente transferrina, no se está quedando en los trófagos, sí, está bien, el hierro está aumentado. La ferritina es el depósito de hierro, también está aumentado. La saturación de la transferrina también está aumentada. Fíjense, la absorción está aumentada porque tienes el estímulo de médula ósea que te está diciendo necesito hierro. Pero ¿por qué está aumentada aquí y en las enfermedades crónicas está disminuida la absorción? Entonces aquí no tenemos el componente inflamatorio de las anemias de las enfermedades crónicas. ¿Ves? Tenemos otro componente, no es que esté exento de citoquinas de la palabra. Entonces, la eritroferrona, que les venía mencionando, es capaz de inhibir a la hepcidina y decir, señora, necesito hierro, auméntame la absorción en intestino. Es cosa que no ocurre en la inflamación, porque porque tengo el freno de la hepcidina mediado por el L6. me queda muy claro, probablemente por bases teóricas débiles, pero cuando hablan de absorción, están hablando del aprovechamiento de hierro seco por las células endoteliales o por los tejidos periféricos o
El M. de las fuentes animales. ¿Ok? Entonces revisa eso. Bien, y si hablo del transporte, si después que se absorbió ese hierro del heterocido, se va a montar en la transferrina, ¿verdad? Es un transportador y va a llegar a todas las células que tienen receptores para transferrina. ¿Cuántas moléculas de hierro, cuántos átomos de hierro transporta la transferrina? 2. 2. Muy bien. Muy orgullosa. Ok, entonces, bueno, por supuesto que ¿cómo se llama? La capacidad de síntesis de transferrina puede estar normal o puede bajar un poco. Y la protoporfirina está disminuida porque, eso también es interesante. Dice, bueno, pero falta hierro porque no es suficiente protoporfirina. Porque, bueno, se está sintetizando protoporfirina, pero el hierro no se está incorporando. Y ese aumento de hierro en las células se interpreta como que hay suficiente. Entonces ya no se sintetiza más. Porque el hierro está allí en el eritroblasto, que es distinto a lo que estaba pasando en las crónicas, que el hierro estaba en los macrófagos. Pero aquí está en el propio eritroblasto, pero no se está usando. Pero entonces en ambos casos termina con una protoporfirina baja, aunque el problema sea inicial. Claro, pero en las crónicas más bien tiende a subir la protoporfirina. La saturación está baja, pero la señal es que el hierro no está llegando al eritroblasto. Pero aquí no estamos hablando de que, de hecho, el problema es que no hay protoporfirina, por eso el hierro se queda dentro de la... Claro, pero depende depende del factor genético del que estemos hablando, porque puede fallar, como bien dice, la síntesis de protoporfirina, y eso explica que esté baja, ¿verdad? Pero si el problema es exacto, es la reducción del hierro, ya sería distinto. Y eso al final igual lleva baja protoporfirina. Sí, porque estamos en otra célula, ¿ves? No estamos en el macrófago, estamos en el eritroblasto. Y allí ella está sensando que tiene hierro suficiente. Entonces, ¿para qué más? ¿Está claro, no? Perfecto. Bueno, aquí se los dejo, este es como unos tips, ¿no? Para que los tengan cuando vean su classroom. Alright, que enseñe eso. Dije, déjame ponerles aquí unos textos, que es un fastidio leerlos. Pero en clase es como un fastidio leerlos, ¿verdad? Entonces aquí se los dejo. Chas. Los defectos, los tipos y el saturnismo. Bien, y esto también no es para que se lo aprendan, pero fíjense todos los puntos en donde pudiera haber una mutación que afecta la síntesis del heno. Entonces aquí, el transportador de glicina, que uno lo puede mejorar si me mete bastante glicina a este individuo, aquí la ferroquelatasa, aquí los clústeres, aquí proteínas mitocondriales que retarda el acceso de hierro ferroso a la ferroquelatasa. En fin, tienes todas estas vías que pueden estar afectadas para finalmente sintetizar en el espacio mitocondrial. Y así es como uno lo vería en sangre periférica. Entonces, fíjense que aquí tenemos lo que llamamos dimorfismo eritrocitario, que uno ve algunos glóbulos rojos más o menos con su forma normal cuando la mutación no se expresa demasiado. Bueno, lo que pasa es que no hemos tenido clases de genética, pero eso tiene que ver con la penetrancia del defecto. Entonces, puede tener esta condición en sangre periférica o mucho más afectado los glóbulos rojos en pacientes con la condición mucho más severa. Los cambios son más fuertes, hay hipocromía, microcitosis, hipoiquilocitosis, que las diferencias de tamaño en el glóbulo rojo. Y como ven, fíjense que aquí dice tiempo medio de incorporación del hierro a la médula ósea. Eso indica que hierro que debería estar ahí en circulación
maduración entraría rapidísimo a médula ósea porque se requiere. A diferencia de las anemias crónicas, donde la médula ósea está así como apagada, aquí la médula ósea está hipercelular, tratando de hacer muchos glóbulos rojos, pero se mueren dentro de la médula ósea. Y eso se llama eritropoyesis, correcto, eritropoyesis ineficaz, que no es la misma condición de las crónicas. No hay. La vida media del eritrocito disminuye, ahí sí estamos de acuerdo, pero ya salió. Él no tuvo problemas en diferenciarse. Es lo que talenta esa médula no tiene suficientes precursores. Mientras que aquí hay bastante, pero se mueren porque no están bien. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, por supuesto que estos individuos pueden requerir B12 y fólico y también quelantes de hierro. ¿Por qué? De hecho, esa era una pregunta que tenía. Por lo menos en las anemias megaloblásticas hay un bloqueo del receptor de ácido fólico en el intestino. Entonces me pregunto, eso en medio lo leí, había como un fallo en la recepción de ácido fólico o en el intestino, o a nivel del endotelio vascular o algo así. Clínicamente hablando, ¿cómo se diferenciaría el cuadro de O sea, porque dices tú que este individuo, pero que tiene un problema en la síntesis de LEN, va a necesitar ácido fólico, si ya tú sabes que el B2 y fólico se requiere para la síntesis de ADN. Y no para la síntesis de LEN. O sea, se requiere para la maduración nuclear y no para la maduración nuclear. para favorecer la eritropoyesis en la médula ósea? ¿Bueno? Por presencia de síntesis de purinas. Fíjense, si yo les estoy diciendo que en esta condición hay una hemólisis intramedular, se están muriendo, y la médula está aquí. Ajá, bueno, en respecto a los quelantes de hierro, debe ser porque necesitamos evitar la reacción de Fenton, pues necesitamos disminuir... Eso con el hierro, pero ¿por qué va a necesitar? Eso está muy bien, porque tiene sobrecarga de hierro, eso está perfecto. Pero ¿por qué? Porque tienes que poner, ajá. Si no me equivoco, la reacción del ácido fólico lo que hace es insumos precursores para la producción de hierro. Entonces se requieren para eso. ¿Será para la Porque Hello, no. ¿Será para transferrina? No, entonces fíjense, imagínense el cuadro, ¿para qué se necesita fólico y B12? Es para disminuir, para generar transferrina. Te lo dije en megaloblásticas, maduración nuclear. ¿Para qué usas tú el folato? ¿Qué te cambia? La U por T, ¿correcto? En el ciclo. Y eso se llama síntesis de ADN. ¿Verdad? Si se están muriendo, yo necesito más, necesito dividir. Estoy agotando. La médula está usando demasiado B12 y fólico porque está a millón. Y eso la pone en baja reserva. Entonces probablemente si ese individuo no come suficientemente bien, va a tener déficit de B12 y de fólico. Pero porque está exigiendo división. Y para exigir división necesito A con T y C con G. ¿Y eso de dónde me viene? ¿Verdad? De la reutilización de las purinas, por un lado, de la reutilización de las pirimidinas, por el otro lado, que cuando tengo Leishman o aciduria erótica tengo problemas y tengo megaloblástica. O porque me fallan estas vitaminas y no se puede sintetizar la T. Porque para que se sintetice la T, necesito que entre metilfolato, se lo dé a la cobalamina se lo da a la homocisteína se lo pasa a la metionina, recupero metionina, sigo el ciclo y después ese folato, ese metil se lo dan al uracilo y se convierte en timina. Y tengo timilato, chacata, síntesis de ADN.
¿Estamos claros, no? Bueno, véanse sus dibujitos. Ok, entonces, eso explica, y lo que dijo muy bien, porque hay ya mucho hierro. Tienes que frenar. Eso mismo lo hacen con los talacenos. Ok, entonces, estas son las manifestaciones por sobrecarga de hierro, hepatomegalia, ictericia leve, pigmentación cutánea y dolor abdominal por la afectación hepática. Y aquí les hice, estos son unos cuadritos para que sean bastante fáciles de recordar y comparar. ¿Se acuerdan que habíamos comparado ferropenia con anemia crónica? Y aquí estamos comparando inflamación o anemia crónica con sideroblastia. Entonces, otra cosa que se me había olvidado, y ahora que lo veo, fíjense que aquí, en la anemia de la inflamación, que yo les dije, además, tienes una disminución, la médula está como apagada, apagadita, sobre todo la línea deltoide. Y yo les he dicho más bien, las plaquetas pueden aumentar, la línea mieloide puede aumentar. Ese ambiente de citoquinas que se formó, básicamente TH1, favorece los factores de transcripción que van para la línea mieloide. PU, por ejemplo. PU.1. Entonces, aquí se los estoy resaltando. En la inflamación, además, se favorece la línea mieloide, mientras que en la línea sideroblástica, quiero rojo. No hay problema de factores de transcripción ni citoquina. Entonces, bueno, aquí tienen, fíjense que aquí está la médula hipoactiva y aquí es ineficaz. Muerta. ¿Verdad? Y bueno, el resto de las cosas y la excitina, aquí está alta y aquí más bien puede estar hasta abajo. Bien, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? 1:38. Perfecto. Entonces, vimos el compartimiento de la maduración citoplasmática y el compartimiento que tiene que ver con el grupo prostético. ¿Quién es el grupo prostético de la hemoglobina? Exacto. Entonces, muy bien. Ahora vamos a ver, y eso, hasta lo que vimos ahorita, está dentro de el marco derecho de este esquema fisiopatológico, porque son defectos en la producción. Hay un problema en la producción. Pues se están produciendo, pero se están muriendo. Entonces hay un problema en la producción. Uno indicaría, si tú tienes una empresa y le dices, bueno, ¿cuánto estás produciendo? Bueno, 1000. ¿Y cuántos salen al mercado? 10. Ya no estás produciendo. Porque se te están quedando todos en el anaquel adentro, no estás vendiendo. Entonces es lo mismo, ¿ves? La médula, aunque esté produciendo, está en las megaloblásticas y en ¿cómo se llama? En las sideroblásticas, se están muriendo dentro de la médula. En las crónicas salen y tienen una vida media corta, etc. Aquí el problema es que también se producen, pero también se pierden. El factor eliminación es mayor. Y eso dígame, ¿qué cosa? El carro, sí, le puedes dar la llave del carro para que la remuevan. Tienes que entrar a la oficina y luego, creo que es una que tiene una cinta, yo te la conozco. Creo que Son tuyas. ok, sí. Estas son de genética. Entonces, ¿por qué se van a perder? Bueno,
uno, o porque se molizan, o porque se enamoran. Aguda o crónica. Pero ahí hay que ver. Entonces, en esos defectos de eliminación por hemólisis, o el problema lo tiene el eritrocito, el glóbulo rojo en sí, y eso lo llamo intracorticular. O es otra causa, y entonces es independiente del eritrocito y se llama extracorticular. Y usted ya digo, lo ven, pero ya vimos a nivel molecular, autoinmune. ¿Se acuerdan? También está drogas, tóxicos, hipertenismo por otras razones y infección. Y por supuesto, las hemorragias agudas o crónicas que conducen a pérdida de tiempo. Aquí, ¿qué tenemos? Entonces, fíjense, aquí en esta lámina hay tres conceptos. ¿Verdad? El primero, todas son, estas primeras, perdón, son hemoglobinopatías, porque afectan a la proteína, a la hemoglobina. ¿De qué manera la afectan? La afectan de una forma en que la proteína, la mutación que está afectando a la proteína, va a integrar su estructura, y ese cambio en la estructura provoca un cambio en la función. Y eso lo conocemos como anemias falciformes. Ellas, desde el punto de vista, digamos, del clasificatorio, como quieran, es un problema de calidad, cualitativo. ¿Verdad? Y entonces, ¿eso a qué se traduce? Esto, en que esa hemoglobina puede ser inestable, lo cual quiere decir que precipita, formando lo que ya vimos, creo que ya lo vimos por algún lado, sí, los cuerpos de Heinz, ¿verdad? Que son ADN en este tipo de hemoglobina, que tenga una afinidad alterada por el oxígeno, o que tenga mayor, ese cambio produjo que agarre el oxígeno y no lo suelte, o que no lo agarre, que no lo invoque. Tiene que tener mucho oxígeno para que ella se cargue. Esas son alteraciones en la afinidad. O que ella sea muy susceptible a oxidarse. Porque recuerden que el hierro en la hemoglobina, ¿cómo está? Ferroso, ¿verdad? Pero siempre hay un poquito, está lleno de oxígeno, siempre pasa un poquito a férrico. El hierro férrico no es capaz de transportar oxígeno, pero hay un sistema enzimático que se llama metahemoglobina reductasa, que pasa ese hierro férrico a ferroso otra vez y no ha pasado nada. En esta hemoglobina E24, ella es muy susceptible a oxidarse. Entonces, la metahemoglobina sube y después da cianosis. Ok, eso es en cuanto a las hemoglobinopatías, la parte cualitativa. Pero el problema puede ser cantidad. No se sintetiza suficiente de la parte proteica, que son, ¿cómo se llama? La parte proteica de la hemoglobina, las globinas. ¿Verdad? ¿Cuántas globinas son? 4. Los alfa y los beta en general, puede ser gamma, etcétera, ¿no? El tipo de hemoglobina que sea. Pero son 4, entonces puede estar fallando la síntesis de eso, y si no hay de una, no hay de otra, ¿cómo se forma el polipéptido? No se forma, y entonces ahí también viene. Y eso lo llamamos, en su conjunto, lo llamamos talasemias. ¿Ok? Luego tenemos el problema está en la membrana. Entonces, el ciberquereto, la deformidad, las propiedades geológicas, para mantener esas propiedades geológicas necesita una buena membrana. Y puede haber distintos problemas aquí, de eso le llamamos membranopatía. O puede estar en la vía metabólica del eritrocito, que
glucosa formato de ciclogenasa que hace que Una reducción. va a generar equivalentes reductores, entonces oxidorreducción, ambiente de oxígeno. Ok, entonces mantiene eso tranquilo. Y si no, piruvaroquinasa puede también estar alterada. ¿Y qué hace piruvaroquinasa? Aquí lo ven, mira, ven. ATP. ¿Y si no hay ATP? Entonces, ahí vemos todas las complicaciones que pueden ocurrir. ¿Qué hora es? Ya está Rodolfo y ya me están votando. Pone 46. Sí, 2 minutos más solamente. ¿Está bien o están cansados? Ok, entonces, fíjense. En estas alteraciones de la hemoglobina, que llamamos hemoglobinopatía, que ya les digo que pueden ser cualitativas o pueden ser cuantitativas, aquí simplemente les regalo esta lámina para que ya tengan identificados los trastornos de la estructura que van a condicionar el problema. Aumento de la oxidación, afinidad renal, hemoglobina. Entonces, en general, las estructurales son anomalías por una mutación puntual. ¿Es una mutación puntual? Single mutation, whatever. O sea, una base por otra. ¿Ok? Una base por otra. ¿Ok? Y en las talasemias es más complejo el asunto y se reserva para las hemoglobinopatías debido a la falta de síntesis, ausencia o falta. A veces también se sintetiza, pero el mensajero no se procesa bien. Y si no se procesa el mensajero, o sea, se transcribe. Si no se procesa bien el mensajero, no se sintetiza la proteína. Muy bien. Fíjense acá cómo todas estas alteraciones estructurales uno las puede identificar. Por ejemplo, tiene que hacer una electroforesis para ver cómo migra la proteína. Aquí hacen afinidades de diferentes afinidades por el oxígeno, la susceptibilidad a la oxidación. Y como ven, miren, hay más de 600, pero algunas de estas, bueno, estas no, pero algunas otras son lo que uno llama una mutación silente. ¿Qué significa eso? Exacto, porque puede ser, ya te doy la plaza, puede ser que el aminoácido con el cual se sustituyó no cambia la lectura y codifica por el mismo aminoácido, pero pudiese ser que no. Entonces, como vemos aquí, esto ocurre en una gran proporción. Y para finalizar, quiero dejarles en mente en el año 1910, aunque ya antes se había hecho algunas autopsias de algunos individuos que no tenían vaso. Cuando hicieron la autopsia, no había vaso. Entonces significa que el vaso quedó eliminado de tanta dosis de y este médico en Chicago, en 1910, describió los síntomas de este caballero, estudiante de odontología, jamaicano, negro, de 20 años de edad, que tenía dificultad para respirar, palpitaciones, episodios de ictericia y frotis en sangre periférica con glóbulos en forma de Ors. Ahí ya viene la descripción y listo, seguimos mañana con el invitado. Vamos entregando esto para que el profe ponga. Y si quieren ver unas cositas más de... Por pasar ustedes por arriba.
Si quieren ver unas cositas más de anemia drepanocítica, los estudiantes, ¿cómo que se llama el grupo de Luis Racetti que hace videos? Ahí tengo un video de drepanocítica. Miren.